entrevista con el alcalde de San Rafael, Luis Daniel Lagunes Marín. Alcalde, ¿cuáles son las acciones que está tomando el gobierno municipal para con la situación de COVID-19? ¿Qué tal, Fernando? Mira, desde un principio nos hemos tomado muy en serio esta emergencia. Yo creo que el momento clave para tomar decisiones fue cuando el gobierno federal decidió suspender las clases, de alguna forma adelantando el tiempo sin clases junto con el periodo vacacional. Entonces me acuerdo que en ese momento se celebraba la Cumbre Tajín y nosotros empezamos a escuchar las declaraciones del presidente, y en torno a esto pues decidimos suspender todas las actividades públicas que teníamos. Suspendimos los lunes de puertas abiertas, la reunión de la Asociación Platanera, aunque obviamente esa fue decisión de ellos, pero también sugerencia nuestra, las cabalgatas, las fiestas patronales, nuestra asistencia a cualquier reunión que implicara que se juntaran más de 25 personas. De ahí, bueno, hemos dado un seguimiento muy cercano. Todas las tardes veo las conferencias nacionales del doctor Hugo López-Gatell y los profesionales que lo acompañan para ver en qué momento de la transmisión del COVID-19 vamos, en cuál de las fases, cuántos contagiados hay, cuál es, digamos, el número de casos positivos, de casos negativos, de casos sospechosos y de defunciones. Al mismo tiempo hemos asistido a todas las reuniones de la jurisdicción sanitaria y de la Red Nacional de Municipios por la Salud, en las cuales han definido cuál es el hospital en el que se nos va a atender, que en San Rafael nos van a atender en Poza Rica, cuántas camas hay disponibles para la atención, cuáles son los protocolos de atención, etcétera. Y aquí al interior, bueno, nosotros hablaba hoy en un pequeño video que hicimos para material interno del ayuntamiento de dos criterios que hemos utilizado para tomar nuestras decisiones. Una es la del punto de oportunidad, y lo ha manejado mucho el doctor López-Gatell. Hablamos de que necesitamos priorizar la salud. Es nuestra prioridad que todo el mundo salga sano y vivo, la mayoría por lo menos, la gran mayoría de esta emergencia sanitaria. Pero también cuidar en el grado de lo posible la economía. Así que esperamos lo más posible para pedir el cierre o el funcionamiento parcial de los comercios. Es decir, nos esperamos un fin de semana más que municipios aledaños a cerrar bares y cantinas, porque queríamos dar todo el tiempo posible de funcionamiento a estos espacios para que los dueños pues tuvieran ahí un dinerito que guardar y pudieran sacar su existencia. Y nos funcionó bien. No teníamos todavía alerta de COVID-19 en la región. Después empezamos a cerrar parques, a pedir a la gente que no fuera a jugar a los campos de fútbol, y aunque la mayoría de la gente lo cumplió, todavía había algunos grupos de personas que salían a usar estos espacios. Donde notamos que así estaba sucediendo, fuimos a acordonar. Después notamos en el fin de semana que la gente en los espacios donde más se aglomeraba era en los antojitos y las taquerías. Algunas taquerías muy buenas y muy famosas de San Rafael, pues con 20, 25 personas afuera, y los espacios de contagio que significan, por ejemplo, que un mismo bote de salsa lo use mucha gente. Imagínate, llega alguien, se come unos tacos, agarra la salsa, no sale la salsa, le destapa ahí con el dedo, y después tú agarras la salsa, le echas a tu taco, te lo comes tú, y en ese momento el virus se está introduciendo a tu organismo. Entonces pedimos a las taquerías y a las antojerías que despachen únicamente con servicio para llevar. Esto es, la gente llega, le da una bolsita su salsa, una bolsita su cebolla y su cilantro y se lo lleva. Pero esperamos el mayor tiempo posible, y justo también este fin de semana detectamos una actividad inusual de gente proveniente de otros estados de la República. Es decir, creemos que el fenómeno es la gente venía a Costa Esmeralda, es un porcentaje ínfimo, muchísimo menor que el que venía otros años, pero aún así era una cantidad de gente relevante. Llegaban a tal vez el Faro, iban a buscar en qué playa podían ir, a qué hotel se podían hospedar, y se encontraban con que en Costa Esmeralda está todo cerrado. Entonces algunos optaban por regresar a San Rafael,
ya sea porque salieron por la autopista y vieron que aquí había un pueblo donde se podía comer y todavía estaba abierto, ya sea porque encontraron donde pasar la noche en cualquier otro lugar, decidieron venir a ver qué había aquí. Entonces, esta actividad turística que realmente en San Rafael es pobre, en San Rafael no tenemos una cantidad de turismo relevante que nos genere ingresos, ahora estaba siendo un poquito mayor por el cierre de estos espacios. Entonces nos decidimos que a partir de ayer íbamos a poner un retén o un filtro sanitario en el que separa a los carros que traen placas de otros estados, se les pregunta a dónde se dirigen, se les puede pedir una comprobación de a dónde están yendo, y si es cualquier espacio turístico se les pide que se regresen y ya, por aquí no pueden pasar. En caso de que digan que vienen aquí a cualquier otra cosa, se les pide que bajen del carro y se sanitiza el carro con Farmagreen, que es un producto que estamos aplicando también. Esa es otra acción en las calles más concurridas de San Rafael. Esto sanitiza y les aplicamos gel con alcohol en las manos, lo cual impide que se transmita por esta vía el virus. Hay que decirlo con claridad. Si una persona es portadora del COVID-19, al hablar, tú estás salpicando saliva, por pequeña que sea. Es decir, hay gente que escupe y es muy notorio cuando habla. Hay gente que no se nota. De todas maneras, cuando hablas, sacas, si tú quieres, en un tamaño pequeñísimo, pero estás expulsando saliva y a través de eso hay un contagio. Entonces la gente, por más que se sanitice, si es portadora de COVID, a través de eso la va a contagiar, pero baja el porcentaje de posibilidad de contagio. Y ya después de sanitizar a los que tienen un motivo para pasar, pues los dejamos pasar. La gente, fíjate, se pregunta mucho esto: ¿por qué en Tecolutla y en Gutiérrez Zamora han tomado acciones que aquí no? Bueno, pues la razón principal es que la entrada a Tecolutla, a la cabecera, es a través de una carretera secundaria en importancia o terciaria. Si tú te das cuenta, Tecolutla no pudo cerrar ni Montegordo, ni la Guadalupe, ni Casitas. ¿Por qué? Porque están sobre la carretera federal. Nosotros estamos tomando una acción a sabiendas de que hay una ley federal que impide que nosotros filtremos, condicionemos el libre tránsito de la gente. Pero la emergencia sanitaria así nos obligó. Y bueno, también me gustaría decir, porque hay mucha gente que de pronto nos lo pregunta, ¿por qué no poner el filtro para Potrero, para Puntilla? Bueno, para empezar, porque la cabecera, por sus espacios comerciales de restaurantes y de mini supers o supers, eran los que más estaban teniendo esta digamos, presencia de personas de fuera. Pero además, porque este es el punto de paso hacia Casitas, entonces convenía ponerlo aquí. Y bueno, también a partir del lunes y cada 48 horas estamos sanitizando las partes más concurridas. Esto hay que dejarlo claro. Farmagreen, que es el líquido que decidimos contratar, elimina varios virus y hongos. Estos virus y hongos ya existían mucho antes de que surgiera el problema del COVID-19 y eliminaba, entre otros, el coronavirus. Porque el coronavirus no es solo el COVID-19, el COVID-19 es una variedad del coronavirus. Entonces ya se sabía que este líquido elimina el coronavirus, pero lo elimina en las superficies inanimadas. Es decir, si yo fuera portador de COVID-19 y agarro aquí, después de haber comido y que me empapé las manos con saliva, entonces ustedes llegan, tocan aquí y puede que hasta ese momento no haya pasado nada si se lavan las manos. Pero si después de eso ustedes les pica la nariz y se rascan, les pica un ojo y se rascan, o se van a comer y se echan el taco a la boca, están introduciendo lo que agarraron de aquí y hay un mayor riesgo de contagio. Entonces tenemos que fumigar en las áreas más concurridas. Que yo vaya a fumigar a tu casa, si dentro de tu casa solo ha estado tu familia, no tiene sentido. Que vaya a fumigar a zonas poco concurridas, tampoco tiene sentido. Y esto es relevante porque estamos en una carrera de resistencia, no de velocidad, pero ahorita voy a ese tema. Entonces estas son las acciones que hemos tomado. Y bueno, estamos preparados parcialmente para cuando el virus llegue a San Rafael. Nosotros hemos repetido y repetido y repetido que hay dos cosas que creemos importantes
para pasar esta emergencia. La primera es las medidas preventivas. Lograr que la mayoría de gente se quede en casa, principalmente si es más vulnerable a este virus. Lo hemos dicho con mucha claridad: diabéticos, personas con insuficiencia renal, personas con hipertensión, personas con sobrepeso, pero en especial con obesidad, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas, es decir, personas que tienen cáncer y están en tratamiento, llámese, no sé, cualquiera de los tratamientos del cáncer, pero también personas con VIH, personas que acaban de tener un trasplante de órganos, por ejemplo. Te tienen que disminuir las defensas para que tu cuerpo acepte ese riñón, ese corazón, ese hígado. Por eso es sumamente importante que este grupo de personas se resguarde en su casa, igual que los adultos mayores. Y eso va a permitir que el virus se contagie poco a poco, que no tengamos 1000 infectados a la vez, sino que tengamos grupos de 100 personas, por decirlo así, para que la cantidad de personas que tengamos que dar atención en los hospitales pues sea poca, y eso permita que los espacios se den abasto. Y esa es la segunda parte. Una es la preventiva, pero la otra es el traslado y la atención en los lugares a los que iremos. En San Rafael, junto con otros alrededor de 16 o 17 municipios, nos van a referir al Hospital COVID de Poza Rica, donde hay alrededor de entre 25 y 30 camas para atender en terapia intensiva. Esto quiere decir personas que les van a poner un ventilador mecánico para tener una respiración auxiliada. Esto que uno ve en la tele, que es como un pulmón artificial, que es, digamos, es como un acordeoncito que se abre y se cierra, se abre y se cierra. Esa es la labor del pulmón, pero se está haciendo de forma artificial por fuera del cuerpo. Existen 35 ventiladores en Poza Rica. Y en Poza Rica estamos hablando de que ya hay casos confirmados de COVID-19, de que en Poza Rica deben haber alrededor de 200,000 habitantes, de que en Papantla hay otros 200,000, de que en Martínez hay otros 180,000, y cuando sumas todos esos con Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Vega de la Torre, Nautla, Cosquihue, Chumatlán, Mecatlán, Sosocolco, Coyutla, pues estás hablando tal vez de 800,000 habitantes que nos van a atender en ese espacio. Por eso lo importante es intentar no enfermarte, porque una vez que te enfermes, hay de dos: una, que te dé muy leve la enfermedad y solo sientas dolores de cabeza, sientas un poco de temperatura, un poco de tos y se acabó. Pero la otra es que se te complique, necesites que te trasladen, y si cuando tú llegues las 28 camas están ocupadas, pues puede ser que ya hasta ahí llegaste. Ya, se acabó. No hay nada que hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Quitar a uno que ya está y poner a otro? No, sería antiético. Si llegan 3 al mismo tiempo y solo hay una cama disponible, pues los médicos tendrán que decir, a partir de criterios ya definidos, quién tiene mayor expectativa de una vida plena y de mayor tiempo de vida posterior al tratamiento. Eso tiene que hacer la medicina. Es decir, se presenta una persona de 69 años, una persona de 54 y una de 19, pues si el criterio fuera la edad, se prioriza al de 19. Si el de 55 tiene insuficiencia renal, el de 68 tiene diabetes y el de 19 está sano, pues igual se prioriza el de 19. Pero son decisiones que tendrán que tomarse al momento. Por eso pedimos a la gente que se cuide muchísimo. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte. Y bueno, por ese lado también tendríamos que hablar de las medidas que esperamos que tome el Estado y el gobierno federal. Yo recibo muchos reclamos y hago todo lo que está a mi alcance. También muchas felicitaciones, hay que decirlo. Y le agradezco mucho a la gente su enorme apoyo y comprensión. Pero el gobierno mexicano, una decisión que yo apoyo, tengo que decirlo, no se trata de echarle tierra, se trata de decir que creo que es una decisión correcta, pero que esto tiene sus limitantes. Ha decidido recomendar a la gente que no salga de su casa y no obligar a la gente a que no salga de su casa. Son dos partes distintas y que ambas están dentro de las posibilidades del gobierno federal
mediante la aprobación del Congreso. Es el estado de excepción. ¿Qué es esto? Tú puedes mandar una propuesta al Congreso en la que pidas que se te permita obligar a la gente a que se mantenga en su casa y sacar las tropas militares y todas las corporaciones policíacas a patrullar, y a través de un sistema, por ejemplo, como este de Segalmex o de otro, ir a llevar despensa a las casas y surtir medicinas para que la gente pueda mantenerse ahí. Y así evitas, a través del uso de la fuerza, que la gente salga. Pero el gobierno federal ha decidido que no lo va a hacer así. Ha decidido que únicamente va a pedir que la gente no salga, y puso su atención legal en el cierre de empresas que se dedican a actividades no esenciales. Entonces, la gente nos dice a las personas de los municipios, a los presidentes municipales, es que debería cerrar la carretera, es que acaban de llegar unas personas del estado de donde te imagines, Puebla, Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, pero de pronto también de Colima, de Sinaloa, de Campeche, de Yucatán, y están aquí juntos y son 20 y se quedaron con el vecino. ¿Qué podemos hacer nosotros? Absolutamente muy poco. Iba a decir nada, pero muy poco. Podemos ir a esa casa, pedirle a la gente que se mantenga en cuarentena, amenazarla con que de no hacerlo así va a tener una sanción, pero ¿podemos nosotros ir por ellos y regresarlos a Campeche? No. ¿Podemos meterlos a su casa a la fuerza? No. ¿Podemos nosotros como municipio encerrarlos durante 40 días poniendo parches en su vivienda? Tampoco. Esas limitantes son porque el marco legal no nos lo permite. Nosotros podemos ser partícipes o no de la idea de que estas cosas deberían llevarse a cabo, pero como municipio no podemos hacerla. Por eso en este momento importa mucho la cohesión comunitaria y la visión de ver por el otro. Y está bien fácil. A ver, tú quieres a tu abuela, no la vayas a visitar. No tienes que ir a hacer a su casa. Tu abuela padece diabetes, padece del corazón, hace algunos años tuvo cáncer, o simple y sencillamente es una adulta de 69 años, de 75. Sus defensas están menguadas con respecto de las tuyas. No vayas a verla, porque tú puedes ser un paciente asintomático que haya tenido COVID-19 y que no se haya dado cuenta, pero cuando la ves y le das un beso o le hablas de cerca, la vas a contagiar y la pones en riesgo de la muerte. Si no es la abuela, puede ser la tía, el hermano, el sobrino, el hijo. Pero si no fuera cualquiera de estos, hay una responsabilidad comunitaria que puede ser que sea a la hora de saludar a una amiga, a un primo, a un vecino o hasta a un desconocido en la calle. Y además de que debería haber un interés por cuidarnos por el simple hecho de ser humanos todos, pues hay que pensar que estas son cadenas de eslabones que no entendemos. ¿De qué forma? Imagínate que tú sientes dolor de cabeza, sientes dolor de garganta, tienes tos, tienes temperatura, eso eres un posible paciente COVID y te encierras. Bueno, pues ya libraste del contagio a mucha gente a tu alrededor. Ahora, haz de cuenta que decides salir a la calle. Contagias a uno, contagias a otro, y de esos otros, imagínate que hay 2 que tienen que ir a terapia intensiva a Poza Rica. Bueno, pues los llevan y ocupan las únicas 2 camas disponibles de las 30. Había 28 ocupadas y ellos ocupan 2. Y el tercer día cae tu mamá. Y cuando llega para allá, resulta que esas 2 camas ya están ocupadas por otras personas que contagiaste. Y cuando llega tu mamá, ya no hay dónde ponerla. Y entonces muere porque no pudo recibir los servicios de terapia intensiva. Entonces hay una cantidad de casos eslabonados entre ellos que tenemos que prevenir y que tenemos que decirle a la gente, mientras esté dentro de sus posibilidades, quédese en casa. Esto es increíble, pero increíble, porque nosotros en nuestros pueblos conocemos a la gente que va al día, el elotero, ese tiene que salir a vender esquites y elotes, no hay de otra. El del carrito de tacos también, el de los hot dogs también. Pero de pronto te encuentras a una persona
que tiene 27 años, que tiene un negocio en el que ha ido en ascenso, que tú sabes que tiene casa propia, que tiene 2 o 3 carros, calculas, uno nunca sabe el fondo, pero calculas que tiene su alacena bien surtida y que tiene, pues tal vez un promedio de 120,000 pesos en el banco, y lo ves que es el primero que pone en Facebook: ¿cómo me voy a quedar en mi casa y el gobierno me va a mantener? Y al fin de semana lo ves que sube al Facebook el video de las carnes asadas con sus amigos. Es decir, no es parte de un grupo vulnerable económicamente que le implique tener que trabajar todos los días. 2, no es parte no solo no está acatando las normas, sino que con su actitud provocadora está generando que mucha gente tampoco las respete. Y 3, que es posiblemente la más triste, posiblemente a él y a la gente de su familia no le pase nada, pero con su actitud puede estar generando que haya un tercero que sí le pase. Por eso en este momento, que no nos damos abasto como gobiernos para hacer llegar a toda la gente las instrucciones y el orden, debe haber también una sanción social, y que el que te invite a las carnes asadas le digas: no voy a ir y estás mal. Te invito a que las suspendas y no te reúnas porque nos estás afectando a todos. Esa sanción social sirve de mucho. Oye, hijito, ¿sabes qué? Es que aquí estamos tus tíos y yo de Puebla y queremos ir y pasar la cuarentena allá. Tía, discúlpame, pero llevamos 40 días de que se descubrió el primer caso de COVID-19 en México. Si esto lo hubieras dicho el día 3, si lo hubieras dicho el día 5, si lo hubieras dicho 5 días antes, tal vez, pero ya no estés en tiempo. No vengas, por favor, porque nos pones en riesgo a la familia y a la comunidad. Esta sanción social debe existir. Escalonadamente, hemos visto cómo mucha gente que no creía, ya cree. Que decía: ¿y el gobierno nos va a mantener? Bueno, pues ya se regresó a su casita, porque sí tiene sus ahorritos. Pero también hemos visto mucha gente que sigue de pronto terca con esta idea de que el COVID no existe, de que es un invento, de que China nos quiere controlar a través de esto. No sé, las ideas más desatinadas que uno se pueda imaginar. Por eso, conforme avance la epidemia, la gente va a ver que esto es real, pero puede ya ser demasiado tarde. Como el tiempo de incubación del virus es de varios días, tal vez cuando se muera una persona a la que estimamos, ya aunque paremos actividades, va a haber una cantidad de contagiados a lo largo del tiempo de incubación que va a ser difícil que disminuyamos la velocidad de contagio. Por eso es importante tomar decisiones claras y fuertes desde ahora. Uno puede mirar los videos de lo que ha sucedido en Ecuador, de lo que ha sucedido en Estados Unidos, de las cosas que están sucediendo en algunas partes de Ciudad y Estado de México. Fallece un familiar, no lo puedes velar, porque el hecho de que sea probable que haya fallecido por COVID-19 y que la gente asista al velatorio, el cuerpo que estará presente es un espacio de contagio de COVID-19. Que se reúnan 20, 15 o 30 personas es un espacio de contagio, porque alguno de los asistentes puede ser portador. Que nos abracemos y lloremos, las lágrimas son una secreción y el abrazo rompe con la sana distancia necesaria en estos momentos. Por eso mucha gente que fallece de neumonía típica, que es otro debate, o de COVID-19 ya diagnosticado, en el mismo hospital no se enseña el cuerpo, siquiera a la familia, se manda a cremar y se le entregan las cenizas. Tenemos que estar preparados, primero, para buscar que ese momento no llegue, pero segundo, para si llega, ser fuertes y afrontarlo como se debe. Porque estos momentos tan difíciles, si no sabemos sobrellevarlos con las reglas que ha emitido Secretaría de Salud y Riesgos Sanitarios, van a hacer que la catástrofe pueda ser mucho peor. Entonces, bueno, la invitación es a seguirnos cuidando, a echarle muchísimas ganas y pues estar pendientes de la información oficial, Chino. Muy bien.
Dani, por último, nos han estado preguntando mucho acerca de, con la situación que se viene del cierre de negocios, muchas personas van a quedar vulnerables. ¿El gobierno municipal tiene algún plan para incentivar a esas personas que menos tienen? Claro que sí, mira, decía yo al principio que esta es una carrera de largo plazo. No es igual que correr 1 kilómetro, 5 kilómetros, este es maratón o maratón y medio. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha hablado de 2 plazos probables. Uno es mediados de julio, pero el otro sería hasta octubre. Entonces, muchas personas que ahorita no están trabajando, posiblemente se queden sin trabajar hasta mediados de julio, hasta agosto, hasta septiembre o hasta octubre, dentro de ese plazo. Y hasta ahorita llevamos alrededor de 15 días máximo sin trabajar, los que ha habido suspensión oficial de sus actividades, y algunos un poquito más, los que su suspensión laboral viene de que algún establecimiento les pidió que terminaran la relación laboral, los despidió porque habían bajado las ventas o el consumo dentro de los espacios donde trabajaban. En ese sentido, calculamos que en 15 días, en una semana, en 10 días, la mayoría de esta gente tiene todavía ahorros a través de los cuales sobrevivir. Si nosotros empezamos a dar apoyos en este momento, cuando llegue el mes de mayo, ya no vamos a tener de dónde agarrar. Nos lo vamos a haber acabado todo buscando nada más responder a lo mediático. Tenemos que esperar un poquito más para a lo mejor justo a mediados de mayo estar repartiendo los primeros apoyos y lograr que estos duren mayo, junio, julio y quizás agosto. Y quiero decirlo con mucha claridad, la mayoría de las actividades que generan riqueza en San Rafael son actividades esenciales que entran dentro de la clasificación que el gobierno federal dice que no se pueden suspender. La agricultura, limón, naranja, cítricos en general y plátano. La ganadería, principalmente vacas y toros. Después, todo lo que tiene que ver con productos alimenticios. Hablamos de alvízar, que son víveres. Después hablamos de refacciones y similares. Hablamos de Dapesa, hablamos de Fesego, hablamos de refaccionarias Guye. Y después hablamos de quienes se han licenciado de su trabajo, pero siguen recibiendo un salario. Hablamos de los profesores, que dependen del Estado de la Federación. Hablamos de empleados de gobierno federal, de gobierno estatal y de gobierno municipal. Todo esto hace un entramado de gente que va a seguir percibiendo dinero. A veces poco, dependiendo del precio de la fruta y las ventas, pero a veces mucho, si alguna de las frutas lleva a elevarse el costo, porque los mercados con Estados Unidos no se han cerrado. Eso hace que la cantidad de personas que están en una situación vulnerable no sea tan grande como en otros municipios. Los municipios urbanos, Ciudad de México, Poza Rica, Jalapa, Veracruz, se van a ver muy afectados, porque hay muchas labores secundarias o terciarias que tienen que ver principalmente con el comercio, que van a tener que cerrar temporalmente. Aquí no. Entonces, más adelante nos daremos a la tarea de identificar, uno, las personas que han perdido su trabajo debido a esta crisis del COVID-19. Dos, las personas de la tercera edad u otros grupos vulnerables que ya se gastaron el apoyo que el gobierno federal les entrega y que les entregó lo de 12 emisiones a un mismo tiempo y que esperamos que en el grado de lo posible lo estén cuidando mucho para que los dure el mayor tiempo posible, pero que apenas la semana pasada me parece que se les entregaron alrededor de 4,000 pesos y un poquito más. No es una millonada, lo tenemos muy claro, pero sirve para vivir tal vez 4 semanas o 5. Y después de estos, a todas las personas cuyo trabajo se ha visto disminuido considerablemente su ingreso. Hablamos tal vez de meseros, que durante estas fechas no tienen trabajo prácticamente. Hablamos de empleados de bares y cantinas o de restaurantes, y hablamos de taxistas. A veces también de cortadores de limón o de cortadores de plátano. ¿Por qué? Porque como el dinero es limitado, tenemos que priorizar. Y otra, porque más que limitado, el dinero que tenemos es poco. Nosotros esperamos aún a ver las acciones que van a tomar gobierno federal y estatal,
porque ellos ejercen alrededor del 96% del presupuesto nacional y nosotros apenas un 4%. Estoy haciendo planes para ver de cuánto dinero podemos disponer para atacar esta emergencia. Pero yo he hecho un cálculo. Supongamos que despojándome de algunos proyectos que teníamos, logro tener 2 millones disponibles para esta emergencia. Estamos hablando de que a 2,000 familias de San Rafael, de las 8,000 que existen, otra vez, 2,000 de las 8,000 podría apoyarles con 1,000 pesos o con una despensa de lo equivalente a 1,000 pesos. Pero esa despensa o ese dinero pues les alcanzaría para muy poco y sería únicamente para la cuarta parte de las familias en San Rafael. A mí me gustaría mucho más que encontráramos las 1,000 familias con mayores carencias en San Rafael y que les apoyáramos con 2,000 pesos. O todavía más, que encontráramos las 500 familias con más carencias en San Rafael y que les apoyáramos con 4,000 pesos. Y esto se logrará solamente a través, uno, de una detección clara a través de autoridades comunitarias y municipales de estas familias en vulnerabilidad, y otra, de la apuesta a la buena fe y voluntad de la gente, que como ustedes o como yo, puede decir, yo sí estoy en apuros, pero tenía 20,000 pesos ahorrados porque mi hija cumplía los 15 años en noviembre, pero en este momento el cumpleaños de mi hija no es una prioridad, entonces vamos a hacer uso de esos 20,000 pesos y ya que le celebraremos sus 17. Bueno, pues yo pensaba comprar un carro este año, tenía ahorrados 30,000 pesos, pues ese proyecto tendrá que posponerse porque a todos nos está yendo mal y haré uso de ese dinero. Así, muchos proyectos municipales, estatales, federales, personales, comunitarios tendrán que suspenderse o posponerse para hacer uso de ese dinero para afrontar la crisis. Será una crisis en la que todas nuestras expectativas económicas y de logros personales a lo largo de este año se verán mermados. No hay de otra. Y tenemos que hacer uso de eso para que las familias que realmente tienen carencias que ponen en peligro su vida y su salud se vean apoyadas. Y nuevamente, esperaremos ver que Gobierno del Estado y Gobierno Federal materialicen su apoyo. Ya hemos escuchado obviamente proyectos de Gobierno del Estado de créditos que tienen un tiempo largo para empezar sus cobros, creo que alrededor de 4 meses, proyectos federales que se van a materializar en construcción de vivienda, pero pocas veces entramos a varios de estos proyectos porque en nuestros municipios no está dentro de las clasificaciones de pobreza o pobreza extrema a nivel nacional. Entonces dicen, esos proyectos deben irse a Cosquihui, a Chumatlán, a Sosocolco, a Zongolica, que son las comunidades más pobres, y San Rafael pues hay que se rasque con sus propias uñas. Hay que comprenderlo, pero también es una realidad que debemos afrontar. Y por último, en este sentido, toda la gente que es de corazón noble, que es generosa, que se va a despojar algo para pasar esta crisis y que de pronto hasta dice, yo puedo poner un extra para colaborar y quiero saber cómo hacerle. Bueno, la mejor estrategia es acercarte a la persona que en distancia es la que tiene más carencias. Es decir, tú vives en Potrero Nuevo, vives en la cabecera municipal, en la colonia La Jungla, y sabes que a 3 casas vive una familia en la que hay 3 adultos mayores o 2 adultos mayores y una persona con discapacidad que no están inscritos en el padrón de beneficiarios de 68 y más, por lo que tú quieras, pero no están inscritos. Y entonces ya se les acabó, ya no tienen para vivir. Bueno, no es necesario que aportes al municipio, no es necesario que dones a través de cualquier súper, no es necesario que vayas tú a llevar a Cabellal o a Zongolica o a otro país. Arma tu despensita y llévasela a los vecinos. Saca tus 2 billetes de a 1,000 pesos y llévaselos a los vecinos. Obviamente, el DIF municipal y el ayuntamiento harán lo propio, pero lo que estamos diciendo es que los vecinos que quieran sumarse a esto, se sumen de esta forma, que es la más sencilla y que además evitan que se politice de pronto el apoyo que puedan dar. Bien, alcalde, el mensaje para toda la gente que nos ve. Que sigamos trabajando mucho, que reconozcamos la gran emergencia que vivimos, pero al mismo tiempo
no perdamos la buena fe, las esperanzas, el deseo de convivir en paz con toda la gente que nos rodea. Porque también el encierro es causa a veces de problemas de salud mental, y para mantenernos bien, pues tenemos que procurar ser sinceros, desahogarnos, pero también intentar darle una sonrisa a la gente que nos rodea y que nos cuidemos mucho. Gracias. No, ¿de qué?